Palabras de vida eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Tema: obediencia. Por la hermana Rosa Rendón, de la Iglesia de San Juan Bosco, en León, Guanajuato. Buenos días, hermanas. En este tercer día voy a hablarles de la obediencia a las autoridades, o sea, el gobierno. Romanos 13, del 1 al 6, dice: Toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Así que el que se opone a la potestad, a la ordenación de Dios resiste, y los que resisten ellos mismos ganan condenación para sí, porque los magistrados no son para temor al que bien hace, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la potestad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es ministro de Dios para tu bien. Mas si hicieres lo malo, teme, porque no en vano lleva el cuchillo, porque es ministro de Dios, vengador para castigo al que hace lo malo, por lo cual es necesario que le estéis sujetos, no solamente por la ira, mas aún por la conciencia, porque por esto pagáis también los tributos, porque son ministros de Dios que sirven a esto mismo. Las autoridades cumplen el propósito de establecer un orden. Dios ha diseñado esto para que haya un equilibrio y no caigamos en la anarquía, que significa la falta de gobierno, o que impere la ley del más fuerte, por lo cual se multiplican las injusticias. Un gobierno, en cambio, que es establecido bajo normas y estatutos apegados a los principios divinos, sirven para que una sociedad funcione de forma organizada. La Biblia nos enseña en este pasaje que las autoridades son puestas por Dios. Se nos ordena someternos a ellas como si fuera el mismo Dios, salvo cuando las autoridades exceden sus facultades, pues de antemano se entiende que la autoridad de Dios está por encima de ellas. Aquí, obviamente, está hablando de los magistrados o jueces del mundo, no de la autoridad de la Iglesia. Resistir a la autoridad conlleva no el disgusto de Dios, sino una afectación hacia la persona que se opone, porque el rostro de Dios está sobre aquellos que hacen el mal. Seguramente esos magistrados ignoran que fue Dios mismo quien los ha levantado para cumplir sus propósitos, que es impartir justicia y temor en los malhechores, para alentar a la comunidad a trabajar a la par con el gobierno, para obtener un bien común y gozar de tranquilidad. Es por ello que mientras unos fungen como árbitros y reguladores, otros de su esfuerzo aportan a ellos de su ganancia. De esta manera se establece un orden. Tal autoridad han recibido los magistrados, que hasta pueden decidir sobre la vida o la muerte, cuando dice que no en vano lleva el cuchillo, sobre aquellos ciudadanos que se han embelecido y perdido el sentido de la conciencia. Otros tantos, a causa de sus delitos, son privados de su libertad, separados de la sociedad a la que han causado daño, y dictaminado la sentencia que corresponde a su delito. Todo esto genera gastos, por ello es que se exige, aparte del respeto, el tributo. Se espera que las autoridades hagan bien su trabajo. Lamentablemente, muchos, si no es que la gran mayoría, actúan arbitrariamente y, debiendo aplicar justicia, tuercen el derecho. Tal fue el caso en el juicio de nuestro Señor Jesucristo, donde Poncio Pilato, sabiendo que era inocente, lo entregó a la verdad de sus verdugos. Sucedió algo parecido en el caso de Pablo, donde Félix
esperaba dinero para dejarlo ir y al no obtenerlo por congraciarse con los judíos lo dejó preso. Cuando fue relevado por Porcio Festo, así ha sucedido muchas veces. Es por esto que Pablo nos dice que oremos por nuestras autoridades para que el Señor influya en sus personas. La oración es de suma importancia. El mismo Señor Jesucristo dice que si clamamos al cielo por ayuda, podemos recibir la respuesta. Tenemos el ejemplo de la viuda y el juez injusto, que está en Lucas 18, del 1 al 15. Y propuso también una parábola que es necesario orar siempre y no desmayar, diciendo: había un juez en una ciudad en la cual ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Pero él no quiso por algún tiempo, mas después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, todavía porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, porque al fin no venga y me muela. Dijo el Señor: oí lo que dice el juez injusto. ¿Y Dios no hará justicia en sus escogidos que claman a él día y noche, aunque sea longánime acerca de ellos? Os digo que los defenderá presto. Pero cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Y dijo también a unos que confiaban de sí como justos y menospreciaban a los otros esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo y el otro publicano. El fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que poseo. Mas el publicano estaba lejos, no quería ni aun alzar sus ojos al cielo, sino que hería su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Y traían a los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reñía. Bueno, pues la voluntad de Dios es que su pueblo reconozca como superior la autoridad del cielo. Es por esto que el apóstol Pablo nos exhorta a orar por ellos. En Timoteo 2, del 1 al 2, dice: amonesto pues ante todas cosas que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, hacimientos de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Palabras de vida eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo.